¿Y si te dijera que los muertos no solo están descansando, sino viviendo una realidad que pocos de nosotros podemos imaginar? ¿Y si te contara que lo que sucede del otro lado puede cambiar por completo la forma en que vemos la vida y la eternidad? Mi nombre es Ellis Moreau, y lo que estoy a punto de revelar puede sacudir todo lo que crees sobre la muerte. En una tranquila mañana de junio de 2017, morí. Mi corazón se detuvo, mi cuerpo quedó inmóvil, pero mi conciencia continuó. Y lo que vi durante esos minutos fuera de mi cuerpo es algo que nunca olvidaré. Jesús me mostró lo que sucede con las almas después de la muerte. Vi personas en paz, otras aprendiendo y algunas atrapadas en un estado oscuro. Pero lo que él me dijo lo cambió todo. Me envió de regreso con una advertencia para ti. Pero antes de revelarte este mensaje urgente, necesito contarte cómo empezó todo. Mi nombre es Ellis Moreau. Nací y crecí en Eguisheim, un pequeño pueblo en Francia, rodeado de viñedos e iglesias históricas. Mi vida siempre fue tranquila y arraigada en la tradición. Desde niña, aprendí sobre la fe cristiana con mis abuelos, quienes me llevaban a misa todos los domingos. Pero conforme fui creciendo, mi creencia comenzó a volverse distante. Trabajaba como maestra de ciencias en secundaria y siempre valoré la razón, la lógica y el conocimiento empírico. No es que hubiera dejado de creer en Dios, pero mi fe se volvió tibia. Oraba solo cuando atravesaba dificultades y asistía a la iglesia más por costumbre que por convicción. Mi vida giraba en torno al trabajo, los alumnos y la rutina, hasta aquel fatídico día. Era una mañana común de junio de 2017. El sol brillaba. El aire tenía ese frescor típico de la primavera tardía. Tenía una costumbre: correr por el sendero que pasaba entre los viñedos y el centro del pueblo. Siempre fue mi momento de claridad, un tiempo para organizar mis pensamientos. Me até los tenis, puse mis audífonos y comencé mi recorrido, sintiendo el viento rozar mi piel mientras mis pies golpeaban rítmicamente el suelo de tierra. Todo parecía normal, hasta que un dolor repentino y abrumador golpeó mi pecho. Era como si algo estuviera desgarrando mi corazón desde dentro. Me faltó el aire, mis piernas perdieron la fuerza y caí al suelo. Todo mi cuerpo fue invadido por un frío extraño, una sensación de vacío creciente. El sonido de los pájaros, el murmullo del viento entre las viñas, todo desapareció. Y entonces la oscuridad me envolvió. Lo siguiente que recuerdo es que ya no estaba ahí, flotaba por encima de mi cuerpo. En el instante siguiente me di cuenta de algo imposible. Estaba mirando hacia abajo y veía mi propio cuerpo tendido en el suelo. Se suponía que debía sentir dolor, desesperación, pánico, pero en lugar de eso, me invadió una calma inexplicable. Era como si estuviera envuelta en una presencia protectora. A mi alrededor, el mundo seguía su curso. Un ciclista que pasaba por el sendero frenó bruscamente y corrió hacia mí. Tomó su teléfono y llamó por ayuda. Su voz temblaba de angustia mientras describía la situación. En cuestión de minutos, llegaron los paramédicos. Vi todo, observé cada movimiento, escuché cada palabra, pero lo más impactante fue que yo ya no estaba en ese cuerpo. Floté un poco más alto y una sensación de ligereza me envolvió. Ya no había dolor ni miedo, solo paz. Fue de entonces cuando apareció una luz en el horizonte. Pero no era una luz común. Palpitaba como si tuviera vida propia. Emanaba calor y una sensación indescriptible de amor. En lo más profundo de mi alma, supe que esa luz me estaba llamando. Mientras me acercaba, me di cuenta de que estaba entrando en un túnel hecho de colores vibrantes y vivos, algo imposible de describir en términos terrenales. Los colores no solo se veían, se sentían. El aire a mi alrededor vibraba con una melodía celestial, una música que no solo escuchaba, sino que resonaba dentro de mí. De repente, una pregunta cruzó por mi mente. ¿Esto es real? Siempre fui una persona lógica, pero nada en la ciencia podía explicar lo que estaba experimentando. ¿Estaba soñando? ¿O esto era la prueba de que realmente hay algo más allá de la muerte? Entonces lo comprendí. Estaba yendo hacia un lugar que no pertenecía a este mundo, y algo o alguien me estaba esperando al final de aquel túnel. Mientras atravesaba aquel túnel de luz y colores resplandecientes, sentí una paz que jamás había experimentado antes. Era como si cada duda, cada miedo o angustia hubiera desaparecido. Sabía que estaba muerta, pero en vez de desesperación,
Una certeza se apoderó de mí. La vida no termina cuando el corazón deja de latir. De repente, el túnel se abrió en un lugar indescriptible. Frente a mí había un jardín espléndido, mucho más hermoso que cualquier paisaje que hubiera visto en la tierra. Las flores brillaban con una luz propia, como si estuvieran hechas de energía pura. El aire era ligero y tenía un aroma dulce y reconfortante, como una mezcla de jazmín con algo celestial, imposible de describir. Pointe-Necham fue entonces cuando alguien apareció frente a mí. Mi corazón, o lo que sea que tenía en ese momento, latió con fuerza. Era mi abuela. Había fallecido años antes, pero estaba ahí, tan viva como yo. Parecía más joven, radiante, y su rostro transmitía un amor indescriptible. «Ellis, mi querida», dijo tomando mis manos. «No es tu hora, pero hay algo que debes ver». Antes de que pudiera responder, me condujo por un camino que parecía hecho de luz. Caminamos hasta llegar a una inmensidad que se extendía hasta el infinito, pero que al mismo tiempo se sentía acogedora, como un abrazo cálido. «Este es el tercer cielo», me explicó mi abuela, mirando hacia el horizonte. No sabía lo que eso significaba, pero pronto lo entendería. A medida que avanzábamos, comencé a notar diferentes grupos de personas. Algunas estaban rodeadas de una luz intensa y parecían irradiar alegría. Otras estaban aprendiendo, conversando con seres angelicales. Pero a lo lejos había un lugar más oscuro, donde las almas parecían pesadas, como si cargaran un enorme peso. Fue entonces cuando sentí una presencia poderosa. Alguien se estaba acercando, y cuando levanté la vista, vi quién era. Mi corazón, o lo que fuera mi esencia en ese momento, vibró al sentir aquella presencia acercarse. Era él. Antes incluso de verlo completamente, supe que su amor llenaba todo a mi alrededor. Entonces, Jesús apareció ante mí. Sus ojos eran como llamas vivas, pero no de fuego destructivo, sino de amor, de un conocimiento profundo e inquebrantable. Me veía por completo, cada pensamiento, cada error, cada momento de mi existencia. Y aún así, me amaba incondicionalmente. Mi alma, o mi ser espiritual, no sé bien cómo describirlo, cayó de rodillas sin que tuviera que pensarlo. Su presencia era majestuosa, imposible de ignorar. Quería hablar, quería hacer tantas preguntas, pero las palabras simplemente no salían. Solo podía sentir. Jesús extendió su mano y me ayudó a levantarme. Cuando tocó mi piel, una ola de calor y paz recorrió todo mi ser. «Ellis, lo que ves aquí no es un secreto, sino una revelación», dijo con una voz tan suave como poderosa. «Quiero que entiendas lo que sucede con las almas después de la muerte». Entonces, él señaló el horizonte y lo que vi me dejó sin aliento. En un instante, toda aquella visión celestial comenzó a alejarse. La luz intensa a mi alrededor empezó a desvanecerse y fui invadida por una sensación extraña. Estaba siendo jalada de regreso. «Aún no es tu momento, Ellis. Debes volver y compartir lo que viste». Las palabras de Jesús resonaron dentro de mí. Antes de que pudiera responder, sentí una fuerza intensa arrastrándome con rapidez. El mundo espiritual comenzó a desvanecerse y de repente todo se apagó. Entonces, el impacto. Mis ojos se abrieron bruscamente y fui invadida por un dolor insoportable. Mis pulmones ardían al inhalar el primer aliento. Escuchaba voces frenéticas a mi alrededor, luces parpadeando, aparatos emitiendo pitidos. Estaba de vuelta. «¡Ha regresado!», gritó alguien. El rostro de un paramédico apareció frente a mí. Estaba en la ambulancia. Mi pecho dolía como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Más tarde, descubriría que mi corazón había dejado de latir por más de 5 minutos. Los médicos no podían explicar cómo había regresado sin ninguna secuela, pero yo lo sabía. Tenía una misión. En los días siguientes, mientras me recuperaba, un sentimiento extraño se apoderó de mí. Nada parecía real. El mundo que antes veía como concreto y absoluto, ahora me parecía una ilusión pasajera. Los colores se veían distintos, las personas se veían distintas. Podía ver sus almas, su luz o la ausencia de ella. ¿Cómo podría explicar lo que había vivido? ¿Quién me creería? Me encontré sola con mi propia verdad, cargando un peso que pocos entenderían. Lo que vi fue real, pero ¿cómo compartirlo con un mundo que insiste en negar la eternidad? Fue entonces cuando recordé las últimas palabras de Jesús. No tengas miedo de decir la verdad. Algunos la rechazarán, pero muchos necesitan escucharla. Y en ese momento supe lo que debía hacer. Desde aquel día, mi vida nunca volvió a ser la misma. Regresé al mundo, pero nunca volví a ser quien era. Lo que vi cambió mi percepción de la vida, de las decisiones que tomamos y del amor de Dios.
Sé que muchos escucharán mi testimonio con escepticismo, intentarán explicarlo con la ciencia o dirán que solo fue un sueño, pero yo sé la verdad. Yo estuve ahí, yo lo vi. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has pensado en qué pasará cuando tu camino aquí termine? ¿Hacia dónde irá tu alma? ¿Estás cultivando la luz dentro de ti o alejándote de ella? Jesús me mostró que nuestras decisiones diarias moldean la eternidad. Pequeños actos de amor, perdón y fe brillan más de lo que imaginamos. Pero también vi almas que se perdieron en sombras, distraídas por las ilusiones de este mundo. Y eso puede evitarse. El amor de Dios es real. Su misericordia es infinita. Pero la decisión es tuya. Si esta historia tocó tu corazón, no la ignores. Busca la verdad, fortalece tu fe y comparte este mensaje. Ahora te invito a reflexionar. ¿Crees que estamos viviendo tiempos profetizados? ¿Sientes que hay algo más allá de esta vida? Deja tu comentario abajo. Tu experiencia puede ayudar a alguien que necesite escuchar esto. Y si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que necesite saber esta verdad. Dale like hasta este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Juntos podemos recordarle al mundo que hay más de lo que los ojos pueden ver. Recuerda, eres amado, no estás solo y la eternidad ya ha comenzado. Que Dios te bendiga.